palabra de Dios. Estamos en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 16. Un día muy especial donde el mundo viene y reconoce. No sabemos con exactitud el día exacto de lo que es la resurrección de Cristo. No lo sabemos exacto qué día fue la resurrección. Pero se ha puesto de acuerdo en una fecha. Y qué bueno que podamos celebrar no solo el día de ahora, sino siempre poder celebrar. No es que ahora no vamos a celebrar, ahora también vamos a celebrar con todos. Pero todos los días tenemos que celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Marcos, capítulo 16, vamos a estar dando lectura de la palabra de Dios. Bueno, si lo tiene en su escritura y si no, ponga atención en esta palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, San Marcos 16, versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a leer hasta ahí en este momento. Si me ayudan, vamos a estar trayendo una oración todos juntos y poder estar conectados así en esta manera. Que Dios traiga bendición en su palabra. Cierre sus ojos, dedique este tiempo para orar. Padre, gracias le damos, oh Dios. Bendito Rey y Padre poderoso por la palabra que recibimos, esa palabra victoriosa para nuestras vidas, oh Dios. Que esa palabra esté llegando, Señor, a través de todos los medios, porque ahora, Señor, llega a cada hogar, bendito Dios. Oh, bendito Rey amado, la iglesia llega a cada hogar, Padre Santo. Aún algunos no llegaban en el templo, pero ahora la palabra llega a sus casas, bendito Dios. Como dice, Padre, así, bendito Dios, en una manera tan hermosa, bendito Dios, que usted llega en su palabra a cada vida, bendito Dios. Así es, Padre. Su palabra se cumple, bendito Dios, amado. Gracias, bendito Dios, por su amor, porque llega a nosotros a través de los diferentes medios, bendito Dios. Me uno a todos los pastores, evangelistas, a todos los siervos, a todo, Padre, aquel que trae, bendito Dios, un llamado para compartir, bendito Dios, su palabra. Gracias, oh Rey poderoso, siendo Padre entre los más pequeños de todos, bendito Dios, siendo el menor, bendito Dios. Pero usted, bendito Dios, me complace con el mismo privilegio, Señor amado, de traer su palabra. Así humildemente, bendito Dios, nos presentamos delante de usted. Gracias le damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito nuestro Dios, hermanos. Nos alegramos de poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esta palabra que habla nuestras vidas. Reconocemos en este día como el mundo ha reconocido un día de resurrección, un día específico, aunque no sabemos exacto la fecha, pero nos unimos a celebrar en este día y cada día. Todos los días celebramos la vida de Cristo que está en nosotros, en nuestras vidas,
Y por eso es que vivimos cada uno de nosotros y por su misericordia que estamos aquí. Al hablar de resurrección, hablamos que tuvo que haber habido una muerte antes, la muerte de Jesús. Creemos en esa muerte que fue para poder llegar a este tiempo, poder hablar de la resurrección que vamos a estar enfocando en esos pasajes bíblicos, cada uno de nosotros. Queremos mirar lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que estas mujeres vinieron y compraron especies aromáticas para venir a acercarse a lo que hablamos en lo que fue la muerte, acercarse a lo que era la tumba. Muchas personas, yo respeto cada pensamiento, dicen, pues ¿para qué venir y comprar lo que sería en nuestros días, comprar unas flores? Eso sería en nuestros tiempos. En estos tiempos venían ellas y compraron a lo que eran esas especies aromáticas. Para nosotros, ¿qué sería esto? Lo que viene siendo, hermanos, es una muestra del amor hacia alguien, o una gratitud en alguna manera también, un reconocimiento de no dejar en un olvido. Así también en nuestros tiempos muchas personas vemos que quizás algunos critican a otros que para qué compra flores, que eso es dinero tirado, cosas así, pues similares. Pero es nomás un agradecimiento, una manera de recordar o traer una muestra de amor. En este caso, vemos a estas mujeres que se acercan y compran en esa manera, ¿verdad? Que en realidad, cuando vemos el pasaje bíblico completo, en realidad nunca lo usaron. Quizás así alguien puede tener razón, nunca lo usaron con el propósito que compraron esas especies aromáticas. No la usaron. Si lo vemos completo el pasaje conforme lo leímos, no fue ni necesaria, pero ese fue el sentir que hubo para poder venir y traer en esa gratitud. Dice en el versículo 2 de lo que acabamos de leer, dice que era muy de mañana que se levantaron. Queremos asumir que el día antes, después del día de reposo, al día antes y al atardecer pudieron comprar esas fragancias, pero por temprano por la mañana que se levantaron. Y esto es algo que Dios siempre ha estado trayendo en mi corazón, que es necesario, cuando hablamos acerca de Jesús, es necesario levantarnos temprano a cada uno de nosotros. Ese levantarnos, hermano, qué bonito, como ellas que se levantaron muy de mañana, dice, allá que había salido el sol, pero se levantaron muy de mañana, dice la Escritura, y vinieron el primer día de la semana. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, podamos venir, yo le animo a cada uno que haga un tiempo de mañana o muy de mañana, como dice la Escritura, madrugar o como usted lo quiera llamar. El mundo aún ha hecho un dicho que dice que al que madruga Dios le ayuda. Y no solo porque el dicho, sino la verdad, hermanos, es que es algo muy especial que nosotros podamos hacer un tiempo especial, lo mejor, lo primero del día, dedicárselo para Dios, antes de que sus quehaceres. Si usted se levanta a sus quehaceres, no importa la hora que sea, usted haga un tiempo antes, más temprano, para hacer ese tiempo para Dios, para buscar de la presencia de Jesús. Porque si hace eso, hermano, usted va a estar preparado en su vida, porque ha designado un tiempo para la búsqueda de Dios. Así que le animamos a cada uno, hermanos, que pueda buscar en su corazón desde temprano por la mañana. Busque desde su corazón. Así que si continuamos en la Escritura, dice en el versículo 3, dice que cuando ellas iban caminando, dice, pero se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas mientras caminaban, traían unas preguntas. Y las preguntas eran, ¿quién iba a remover esa piedra? Ellos caminaban y estaban pensando. Habían obstáculos, ¿verdad? Aquí en este pasaje no nos indica, pero también dice la palabra de Dios que habían unos soldados romanos que cuidaban. Ellas no sabían hasta este momento, pero por eso no estaban pensando ahí. Pero a veces podemos encontrar muchos obstáculos. Dice la Escritura
que la piedra de la entrada era una piedra muy grande, conforme lo leímos en el pasaje. Así es de que cada uno de nosotros quizás meditamos y miramos como estas mujeres miraron y había muchos obstáculos grandes, muchas cosas que quizás, bueno, son difíciles. Y una piedra no era una piedrita pequeña, era una piedra grande que estaba tapando la tumba. Quizás nosotros no podamos moverla a nuestra fuerza. Quizás en nuestra vida podamos pensar también en cosas similares que no están a nuestro alcance. Quisiéramos nosotros a poder hacer algo, pero no es tan fácil para nosotros poderlo lograr, ¿no? Es muy difícil. En nuestro caminar, aunque vamos buscando de Dios, quizás encontramos obstáculos y cosas difíciles en nuestra vida que nos hacen difícil, pero aún así, lo que puedo mirar en el pasaje bíblico es que sin saber cómo le iban a hacer, sin saber cómo iba a resultar, pero aún ellas iban. Y así tenemos que mirar nosotros. A veces ni sabemos cómo vamos a hacer, pero tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo es que va a ser posible? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que Dios nos va a ayudar. Quizás lo que miramos en el 3 dice, ¿a quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Verdad? ¿Quién nos podrá ayudar? Y a veces ese es nuestro pensamiento. Y a veces alguien viene y me pregunta algo, y pastor, ¿cómo puedo hacer esto? Y yo me quedo pensando también, ¿cómo? Ni yo sé tampoco. Pero Dios da esa respuesta y doy gracias a Dios porque Él es el que nos ayuda a seguir hacia adelante. Así es que podemos confiar en Dios que Él hace las cosas posibles conforme su plan y su propósito que tiene para cada uno de nosotros. Así es de que, pero podemos seguir hacia adelante, aunque no sabemos algunas cosas, cómo van a ser posibles. ¿Qué tipo de obstáculos van a haber en nuestras vidas? A veces podremos encontrar obstáculos, hermanos, humanos que se oponen o que vienen. Hay gente que nos puede traer hasta desánimo, controversia en nuestros días, hasta enfermedad. Quizás algunos sienten que pudiera ser un obstáculo. Y yo les digo, nada de estas cosas es un obstáculo. Algunos sienten que peligro, que puede haber un peligro para buscar de la presencia de Dios. Dice que iba a venir como estas señales, iba a venir persecución también a los que busquen de Dios, a los cristianos, a los que estén buscando su presencia. Yo les puedo decir, ningún obstáculo va a permanecer cuando nosotros en nuestras vidas estamos de todo nuestro corazón, que lo sentimos así, buscamos la presencia de Dios. Nada, Dios va a remover todo, hermanos. Dice que podrán venir huestes de maldad, podrán haber infinidad de cosas que se querrán oponer o estar en el camino, en nuestro pensamiento a veces. Pero cada uno de nosotros tenemos que mirar que quién nos separará del amor de Dios si nosotros le buscamos. Ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. No era una piedra que se iba a mover sola. Vemos que el poder de Dios es grande y aunque esa piedra fue removida con un propósito especial, hermanos. Con el propósito de que nosotros podamos acercarnos. Dios hace las cosas posibles para que cada uno de nosotros podamos acercarnos. Cada uno de nosotros podemos venir en nuestra oración por lo que Él hizo en esa cruz. Se rompió ese velo que nomás los sacerdotes podían entrar o nomás los que eran preparados o consagrados podían entrar. Ahora todos podemos entrar y pedir perdón delante de Dios con nuestras oraciones. Nos podemos acercar, cada uno de nosotros. No hay nadie que no se pueda acercar en una oración delante de Dios. ¿Quién puede detener que usted ore? Nadie puede detener su oración. Nadie puede ni callar su boca porque usted desde su interior puede traer la oración, aunque no pudiera hablar, aunque las palabras no salieran desde nuestro interior. El propósito de remover la piedra es para que aún, hermanos, no haya ni dudas ni nada y podamos acercarnos aún más cerca. No era necesario removerla para que Él saliera o para... No,
Y nos damos cuenta más adelante en los pasajes, porque Jesús entra donde están sus discípulos a puerta cerrada, dentro de donde ellos están. No era ni necesario remover esa piedra para Jesús, pero más sin embargo lo hace para que nosotros no tengamos obstáculos y podamos acercarnos aún más de cerca en lo que es su presencia de nuestro Dios. Así que nada nos pueda separar del amor de Dios, hermanos. Que nosotros podamos estar decididos, eso es lo único que necesitamos. Orar a nuestro Dios. Así que ningún obstáculo. A veces puede ser pereza, a veces puede ser sueño, cansancio, tantas cosas. Pero Dios nos da hoy en nuestros días, la mayoría de personas trabaja un poquito menos. La mayoría de personas tiene un poco más de tiempo ahora. Le animamos a cada uno que nada lo detenga. ¿Verdad? Hay un canto que cantamos muy conocido, que quitar la piedra, dejar el agua correr, porque mira que las almas se van a perder. Y Él lo hace, hermanos. No permitamos ninguna cosa de obstáculo. Sabemos que podamos orar, podamos buscar de Dios cada uno de nosotros. Así que en el versículo 5 donde vamos, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, perdón. Así de que podemos ver a este joven ahí en ese lugar, aún en este día. Muchos quizás usan el vestuario blanco, muchas personas lo usan, un vestuario blanco. Bueno, no en mi ocasión, pero muchas personas lo usan, vestuario blanco. Y dice que era un joven. En otros pasajes lo describe como un ángel también de igual manera. Así de que quizás algunos describimos como un joven o una persona, pero en otros como un ángel. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que hay ocasiones, dice la Escritura, que algunos pueden hospedar ángeles sin darse cuenta. Hay que estar atentos como Dios está hablando. Dios puede hablar a través de diferentes maneras. Hay ministros, hay personas que también algunos lo han tomado como esos mensajeros de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando buscamos o miramos en lo que es espiritual, en lo que es de Dios, en lo que proviene de Él, su mensaje puede llegar en diferentes maneras. Y necesitamos orar en lo espiritual para que podamos reconocerlo. Lo podemos describir de diferentes maneras, pero de algo vamos a estar seguros: cuando desciende de parte de Dios para nosotros. Aquí dice la palabra, cuando continuamos leyendo en los capítulos más adelante en los evangelios, habla del camino de Emaús. El camino de Emaús, aún después de haber resucitado, Jesús caminó con uno de ellos, caminó entre ellos y no le reconocían. Aún estando Jesús entre ellos, no le reconocían. Tenemos que estar atentos nosotros, nuestras vidas, porque Dios habla a nosotros. Así en este pasaje, como nos lo está diciendo, dice que miraron a un joven, pero les estaba dando un mensaje, les estaba trayendo una descripción que puede abrir a los ojos de cada uno de nosotros. Dice que estaba con esas vestiduras blancas. Versículo 6, mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Así que no busquéis, ¿verdad? En otros pasajes lo dice: no busquéis entre los muertos al que vive. Cada uno de nosotros tenemos que mirar aquel que fue crucificado, aquel, como esa mensaje que estaba dando aquel ángel, aquel que ha resucitado, le dijo, aquel que fue crucificado ha resucitado, él vive, es lo que quiere decir resucitado. No está aquí, lo que quiere decir la tumba está vacía, no está en este lugar. No busqué por ningún lado aquí, porque aquí no está. Así cada uno de nosotros no podemos buscar a Dios en un templo o en un lugar hecho de hombres o algo. Busquémoslo, hermanos, en esa comunión, unos con los otros, pero comunión con Dios, cada uno de nosotros. En estos pasajes, en este mensaje recibido
y conforme lo llevamos y lo pasamos cada uno de nosotros, vemos la importancia de esa resurrección que Él habla y dice, ha resucitado. ¿Qué es lo que está trayendo? Este es uno de los mensajes más importantes para todos, hermanos, nosotros. El mensaje más importante de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho, hermanos, que Él se levantaría, que Él resucitaría al tercer día. Con este mensaje que estamos compartiendo de la resurrección, de que Jesús tiene vida, lo que estamos transmitiendo es que Jesús cumple con sus promesas. Él lo prometió, Él lo cumplió, Él ha llenado la escritura. Podemos buscar las promesas de Dios, tanto para ellos, tanto para nosotros en nuestros tiempos. Él cumple con sus promesas. También encontramos en los diferentes pasajes en la escritura que nos hablan para nosotros, para cada uno de nosotros, y podemos tener esta palabra grande en amor para cada uno de nosotros. Voy a estar leyendo en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 11, 25. 11, 25, el libro de San Juan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta si lo creemos cada uno de nosotros, hermanos. Esto fue después de la resurrección, después de la muerte de Lázaro. Pero está compartiendo estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje que tenemos, hermano, para nosotros. Es el mensaje importante, que aunque muramos nosotros, tenemos vida. No termina todo en la muerte. Tenemos victoria en lo que es en lo que llamamos nosotros, no nomás una palabra o una tradición de resurrección. Tenemos victoria en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos la victoria, porque sabemos que no se acaba todo en lo que es la muerte, sino que tenemos esperanzas. Tengo en diferentes pasajes, no lo voy a estar leyendo todo, pero sí en diferentes pasajes en la escritura donde nos está hablando acerca de que tenemos nosotros esa resurrección, como en 1 Corintios 15, 12 al 20, nos habla de la misma manera. Ahora, si hablamos, hermano, de que todos tendremos que pasar por la muerte, aún declara pasajes muy conocidos. Ahí voy a estar yendo en ese otro pasaje, como Romanos, muchos lo saben de memoria, 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice que porque la paga del pecado es muerte. Prácticamente nos está indicando que para que todos nosotros vamos a pasar por haber pecado. Pero la muerte, si no tuviera esta victoria que estamos leyendo, que estamos mirando, sería el final para todos. Pero a través de esta resurrección que nos habla a nosotros, tenemos que saber que no nomás como ese pecado, porque ya pecamos y así nos vamos a quedar en esa circunstancia, en esa situación. Dice la palabra de nuestro Señor, ahí donde estamos, en Romanos 6, ahora voy a leer el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El último versículo, Romanos 6:14, que voy a leer aquí en este pasaje, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ese pecado no se enseñoreará sobre nosotros y podemos vivir nosotros bajo esa gracia. Él nos lo dice porque Él venció esa muerte. El pecado no va a permanecer ahí o va
vamos a permanecer en esa muerte nosotros. Nos da así ese regalo para cada uno de nosotros. Alabemos a nuestro Dios, hermanos, en nuestras vidas, día con día, porque venció la muerte conforme lo prometió y cumple sus promesas para cada uno de nosotros. Así dice, voy a continuar en el versículo donde estamos leyendo, en Marcos, el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 7, donde nos quedamos. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que el que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Es el versículo 7. Les da el anuncio que vayan y que digan a los discípulos y a Pedro, específicamente porque a Pedro, hermanos, recordemos que Pedro le había negado, ¿verdad? No una sola vez, sino varias veces. Recordemos cada uno de nosotros que tenemos que seguir hacia adelante. Así es que no lo desechó a Pedro porque porque cometió algunas faltas, algún error. Así cada uno de nosotros recordemos en nuestra vida que aunque hayamos negado en alguna manera, recordemos que nosotros tenemos ese amor de Dios, esa gracia como un regalo, como nos lo declara a nuestras vidas, hermanos. Recordemos que Él es el que nos da esa oportunidad. Por eso, aún menciona ahí a Pedro, ¿verdad? Y le da instrucciones, donde leemos en el versículo, le da las instrucciones para que ellas puedan ir, en el versículo 7, y que vayan, y le dice que Jesús va a ir delante. Ya Jesús no estaba ahí en la tumba, Jesús va a ir delante de ellas. Y les dice que va a ir delante de vosotras a Galilea. Un detalle ahí en poder reconocer es de que aunque iba adelante para ir a Galilea, ellas tuvieron mucho miedo, dice, tuvieron temor, ellos se espantaron, dice esas mujeres, desde que llegaron al lugar, se espantaron, tuvieron miedo. Aún en los últimos versículos vemos que continúa diciendo de ese temblor, de ese espanto, de ese miedo que ellas tenían, lo dicen tres diferentes maneras, pero aún así, Dios tiene sus propósitos especiales. Les manda a cada uno de nosotros, hermanos, de igual manera. Miremos lo que nos habla nuestras vidas, hermanos, que vayamos, no importa, Él no nos desecha, no importa si le hemos negado, si hemos fallado, Él no nos desecha, como no desechó a Pedro, tampoco a nosotros, porque tiene un propósito para su iglesia, como lo hizo con Pedro, tiene un propósito para nuestras vidas, para anunciar, para que prediquemos las buenas nuevas de salvación, el evangelio que es anunciado para nosotros. En el detalle que quiero mencionarles, hermanos, les dijo que fueran a Galilea, que iba a ir a Galilea. Si ustedes miran ese miedo, quizás se queda encerrado. Aún sus discípulos estaban a puerta cerrada, hermanos. No porque esté a puerta cerrada va a dejar de anunciar la palabra de Dios. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Comparta con otras personas estos videos por las aplicaciones de YouTube, del Facebook, de lo que sea, los medios posibles, mensaje regular. Usted comparta el mensaje de Dios a todas las personas. No tenga temor, comparta. Nada puede parar a nuestras vidas de compartir las buenas nuevas. Que Dios nos ama y tiene amor para con todos nosotros. Así les animamos, hermanos. Dice la palabra del Señor que Jesús llegó a ellos a puerta cerrada donde ellos se encontraban. Ahí llegó Jesús, donde estaban los discípulos. Llegó Jesús y algunos de ellos aún tenían dudas, como algunos conocemos quizás de Tomás que menciona la Escritura, teniendo dudas, pero aún Él con su grande misericordia y su gracia se acerca, hermanos, para que a nosotros podamos venir y podernos acercar delante de Dios. Así es que le animamos
a cada uno para que pueda compartir y nada nos detenga, hermanos. Podemos ver y anunciar. ¿Qué es lo que vamos a anunciar, hermanos? Que tenemos ese evangelio, esos escritos, esa palabra de Dios de poder, de vida para cada uno de nosotros. Tuvo que haber una muerte, a veces tiene que haber un proceso, pero tenemos cada uno de nosotros que dar gracias a Dios, que aunque hay un proceso duro y difícil como Jesús, todo lo que tuvo que pasar, hermanos, todo lo que tuvo que sufrir por cada uno de nosotros, pero ese proceso fue necesario. Recuérdese, aún en el Getsemaní, momentos difíciles, quizás a veces hasta de temblor en nuestras vidas, que sentimos que ni el sol nos calienta, pero aún así, recordemos, hermanos, que el proceso, por difícil que sea, lleva para la victoria. En el caso de Jesús, para hacer la resurrección y para que hubiera una tumba vacía. Le queremos compartir el mensaje de poder. No se fije en nuestras vidas, en nosotros, porque siempre va a haber errores, como los va a haber en Pedro. Pero si usted se fija en el mensaje de Dios, dice la palabra que aún con la sombra de Pedro, porque era el mensaje del poder de Dios que se movía. Fíjese en el poder de Dios, no se fije en lo humano, sino en el mensaje, en el poder de Cristo, de la palabra. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Para ir terminando con esta hora, hermanos, en este tiempo, tenemos que estar, dice la palabra del Señor, en el último versículo que le voy a estar leyendo, tenemos que estar en Jesús. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, donde habla de la segunda venida de Jesús. Tenemos que estar nosotros, en el 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así que, aunque alguien muera o duerma, como lo declara la Escritura, sabemos que si nosotros estamos en Jesús, estamos en su evangelio, amamos, vivimos esta palabra cada uno de nosotros, sabemos que nos levantará en ese gran día de su segunda venida. En cualquier situación, Él nos va a levantar, porque Cristo vive y Él nos ama. Es necesario que le aceptemos cada uno de nosotros, aceptemos su palabra de Dios, aceptemos, hermanos, a lo que Él está hablando a cada uno de nosotros. La muerte no nos puede asustar a cada uno de nosotros cuando sabemos que Jesús la ha vencido y dice que nos va a levantar y nos hace victoriosos. Es necesario que le aceptemos, es necesario que vivamos su palabra. Ahora está de nosotros, hermanos. ¿Creemos eso nosotros? Ahora depende de nosotros nuestra actitud. Sí, vamos a buscar nuestra actitud, si será vivir como un Cristo victorioso, un Cristo vivo que vive y que se mueve en su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si está en nosotros, hermanos, este sentir, vivimos con un Dios poderoso, no como cualquier doctrina humana, como cualquier religión, porque cualquier religión, hermanos, no ha vencido la muerte. Creemos en un Jesucristo que reina y que tiene poder. Así que le animamos a cada uno de nosotros que acepte a Jesús, que se reconcilie con Dios y que busquemos su presencia. Vamos a venir en una oración, y usted donde se encuentre en esta hora, le animo que podamos venir en la oración delante de Dios. Vamos a orar en este momento. ¿Sí? Puede cerrar sus ojos para no distraerse. Puede hacer esta oración usted de fe con Dios, diciéndole a Dios que sea con usted en este día. Oremos. Bendito Señor, gracias por este día, Señor. Día de victoria para cada uno, para cada persona, Señor, que reconoce que usted vive y usted día con día está dando su amor, oh Dios, su gracia. Y nos da, bendito Dios, para ese gran día, Señor, que declara que aunque esté muerto, vivirá. Gracias porque nada va a poder detener, bendito Dios, que podamos estar, bendito Dios, en nuestras vidas. Gracias por permitirnos en este día, Señor, poder celebrar todos juntos que usted es nuestro Dios
nuestro Salvador, oh Dios. Oh, bendito Dios, mire si alguien, Señor, en este día toma su decisión y quiere decidir, bendito Dios, en tenerlo en su corazón, aceptarlo como único Salvador personal. Mire esas oraciones, bendito Dios, aquel que pide perdón en su vida, aquel que dice que he fallado, quizás como Pedro le he negado, pero aún usted no lo rechaza ni lo echa fuera. Gracias por cada vida en esta hora, bendito Dios, todo aquel que puede escuchar, oh Dios amado. Sea usted tocando, trayendo salvación, restaurando, bendito Dios, aquel que se reconcilia, bendito Dios amado. Ayude cada vida, Señor, que podamos celebrar juntos, bendito Dios, conforme sus planes, su propósito, Señor amado, para aquel gran día, Padre amado. Usted pueda, bendito Dios, reunir a su pueblo, bendito Dios, en esa segunda venida que nos habla. Gracias, Padre. Nos ponemos en sus manos nuestras vidas, oh Dios. Que sea usted, Padre, poniendo así nuestro nombre en el libro de la vida, bendito Dios. Nos ponemos ahí confiando, Padre, libres de temores, a seguir anunciando la palabra de la fe y no tener temor, bendito Dios, que usted libra, Padre, y que usted hace conforme sus propósitos en todas estas señales que están viniendo en todos estos tiempos. Gracias le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, oh Dios amado, por esta palabra. Dios les bendiga, hermanos, porque Dios es bueno y